Hola. Hola. Primera pregunta. ¿Qué sabíais de las prisiones antes de vuestra visita a la Lama? Pues poco, de hecho casi nada. Lo que sale en las películas es un poco la imagen que creo que tenemos casi todos, pero aunque no nos la creamos es la imagen que nos ponen de una prisión. Pero yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque es totalmente distinta. Por lo que vimos, vamos, yo creo que no tiene mucho que ver lo que ves en las películas, en la ficción, con la realidad. Yo tampoco sabía nada y lo que sabía era lo que salía en las películas o en la televisión y la verdad es que es bastante diferente. ¿Y qué os ha cambiado la visita? Pues no sé, supongo que vas allí esperando encontrarte un tipo de gente, a lo mejor, que resulta que no son así, son personas normales que han cometido sus errores en la vida, que no han sabido afrontar las cosas como todo el mundo sabe afrontarlas o como la mayoría de la gente sabe, y que la sociedad acaba excluyendo. Y te cambia en ese sentido porque, pues eso, conoces a gente igual que tú, que ha tenido una vida más complicada, nada más. Y por unas cosas u otras, pues la vida le llevó a hacer esas inconvenientes de la vida que al final, pues mira, acabaron ahí, pero yo creo que les trataron más bien como, perdón por la expresión, pero monos de feria, y son personas como nosotros, totalmente normales, pero eso, y creo que deberían tratarlos mejor y los medios ser mejores, desde mi punto de vista. Porque no dejan de ser humanos y se pueden equivocar y tienen el derecho a hacerlo. ¿Cómo podrían cambiar los centros penitenciarios para mejor? Creo que poniendo más funcionarios, porque a mi modo de ver faltaban bastantes. No sé, en el sector en el que estuvimos, que era un sector al parecer más tranquilo, pero en el que había más problemática y tal, creo que faltaban bastante funcionarios, talleres, modos de apoyar a los presos, de reinserción y todo eso. Creo que falta bastante todo. Lo de talleres sí estoy de acuerdo, porque me está muy bien lo del módulo a donde fuimos de drogodependencia, pero también debería de haber otro tipo de módulos que le hiciesen cambiar de la forma de ser y que tuviesen el mismo apoyo que el módulo en el que estuvimos. Claro, porque yo creo que todos los módulos no son los mismos y yo creo que algunos son bastante más duros de lo que sabemos, vamos. Y que sean más amables con ellos y que no nos traten como si fueran una basura. Claro, tratarlos de igual y no como aquel bicho que... Bueno, última pregunta. ¿Cómo resultó vuestra experiencia? ¿Cómo ha sido esa visión de la prisión desde dentro? Pues la verdad, bueno, yo quería comentar una cosa, que Claudia, mi compañera, y yo fuimos en el mismo grupo cuando fuimos a la visita, y es curioso porque nos encontramos a la salida, vino uno de ellos, un preso junto a nuestra, y nos cogió y nos dijo: todo lo que veis es un espejismo. Y ahí la verdad es que me dejó bastante fría, porque nos van a ver una cosa que yo creo que no es así. Yo creo que nos la pintan muy bien, pero la realidad es una cruda. Sí, porque claro, veías la contradicción de que te venían los funcionarios y los guardas y todos estos, pues pintándote la cosa como si fuese muy bonito, de colores, y luego te venían los presos y te decían todo lo contrario, que no tenía nada que ver la cárcel con lo que estábamos viendo y que sufrían bastante, y pues en ese sentido pues te deja un poco chocada, porque si ni siquiera los propios funcionarios que están trabajando con esas personas son capaces de hacer algo por ellos, pues... Sí. Yo opino un poco como ellas, que les tendría que... Hay dos puntos de vista, el que te da el funcionario y el que te da el preso. Y es bastante duro, porque la realidad que viven es muy fastidiada, por así decirlo. Yo creo que no, lo que vimos, a ver, no digo que no sea así al 100%, pero no sé, es muy distinto, yo creo. Para lo que viven ellos, a lo que vivimos nosotros, sí. Muchas gracias. Nada.